Hoy arrancamos con la segunda clase y vamos a meternos con un fenómeno de psicosis colectiva que hizo creer a la gente que los marcianos nos atacaban. Para que ocurriera todo esto, era necesario un medio de comunicación como la radio, donde el emisor produce un mensaje y lo envía a un receptor. Una fórmula muy simple: emisor, mensaje, receptor. No puede faltar ninguno de esos tres elementos. Si faltara por lo menos uno de ellos, no pasaría absolutamente nada. Pero hay una fórmula un poco más compleja, que es la fórmula de la comunicación. Para que haya comunicación, un mensaje debe volver al lugar de origen, es decir, que debe volver al emisor. Vamos despacio. Un emisor manda un mensaje al receptor. El receptor lo entiende y desea contestar. Entonces el receptor se convierte en emisor y devuelve el mensaje al emisor original, que en ese preciso momento se convierte en receptor. Es más fácil verlo escrito, que se los voy a mandar. Esa sería la fórmula de la comunicación. Ahora salgamos de la teoría y vayamos al punto principal. Al punto y al guión, como diría alguno. ¿Sabían que así se escribe la letra A, el código Morse, con un punto y un guión? Porque el código Morse es un código binario que permitió durante muchos años comunicar a la gente a las distancias. Por ejemplo, el código de peligro, el SOS, son 3 puntos, 3 guiones y nuevamente 3 puntos. Uno puede buscar el código Morse en internet hasta escribir su nombre, por ejemplo. Ese fue el origen de cómo uno empezó a comunicarse a las distancias. Un código binario que reemplazaba cada una de las letras, y cada una de esas letras finalmente formaban palabras. Y aunque parezca mentira, desde mediados del siglo XIX, el hombre se pudo comunicar en forma simultánea con otros hombres justamente usando ese rudimentario código binario. Lo único que se necesitaba era que un emisor y un receptor conocieran los códigos y que hubiese cables que unían los dos puntos, cables que tenían muchos kilómetros de distancia, los postes respectivos, y una descarga eléctrica, una descarga corta y una descarga larga. Eso producía justamente el código binario. Si yo lo quisiera hacer con luces, sería una luz corta y una luz larga. Si lo quisiera hacer con banderas, sería la mano derecha y las dos manos juntas. Es decir, algo donde pueda manejar una cosa o la otra. Ese fue el comienzo de la transmisión a distancia. Hoy lo hacemos en teleconferencia, lo hacemos por teléfono, lo hacemos por chat. Así que creo que es importante arrancar desde ese lugar para entender la comunicación. A fines del siglo XIX, allá por 1894, un joven italiano, Guillermo Marconi, que para ese momento tan solo tenía 20 años de edad, inventó la transmisión en forma inalámbrica. Es decir, que ya no necesitaban cables para mandar los mensajes de un lugar a otro. Se hacía a través del espacio. En aquel tiempo se llamaba del éter. Esto permitía, por ejemplo, mandar las señales del código Morse a través del aire. Con el tiempo, Marconi perfeccionó su invento y le puso un micrófono y un receptor. Así que uno pudo escuchar, por ejemplo, la voz de alguien a muchos kilómetros de distancia. Fue un fenómeno increíble que marcó un cambio en la comunicación. En aquel momento esos equipos eran muy grandes y muy costosos. Los que lo usaban se llamaban radioaficionados. Mientras tanto, otro medio de comunicación crecía por distintas partes del mundo y estaba muy relacionado con las escuelas, que eran los libros. Es decir, que la posibilidad de que la gente aprendiera a leer hacía como que se vendiera más cantidad de libros y se leyera mucho más. Crecían los autores también, como dijimos en el video anterior, que hicimos mención a los autores de ciencia ficción. Así que es para tener en cuenta estos contextos para entender qué es lo que estaba pasando en cuanto a la comunicación del siglo XX. En la Argentina había comenzado una fuerte inmigración y el correo postal unía a las familias separadas
que estaban llegando al país. A veces llegaba nada más que el padre o el padre y un hijo, y de esta manera estaba en contacto con los abuelos, con los primos, con los hermanos, usando el correo postal. Implicaba saber escribir y saber leer. En este contexto, el argentino sobre todo, nace algo espectacular como medio de comunicación, el tango. Letra y música que nace en los suburbios y llega a todo el mundo. Porque para 1920, un grupo de argentinos que tenían entre 20 y 30 años y estudiaban medicina, que eran radioaficionados, ¿saben qué hicieron? Crearon la radio, la que hoy conocemos actualmente. Sí, la radio es un invento argentino, como el dulce de leche, como el colectivo o como el tango en todo caso. Y en la radio se hizo de todo, absolutamente de todo. La música, el canto, el deporte, la noticia, la entrevista, inclusive la ficción ocupó un lugar destacado en la radio, porque para aquel momento era lo ideal, lo que entraba en todos los hogares, y lo siguió siendo durante muchos años. Justamente en el 2020 vamos a celebrar el primer centenario de la radio. La radio fue condenada a morir muchas veces y resucitó tantas veces como la condenaron. La radio era la compañía de personas solas y de familias. Educaba, entretenía, informaba, distendía y nos hacía la compañía. La radio estaba en el centro del hogar y estaba todo el día encendida y nos hacía soñar en la ficción de los radioteatros o nos enamorábamos de la voz de quien estaba hablando, locutor o locutora. La radio argentina fue espectacular. Fue la cuna de locutores, de periodistas, de guionistas, de cantantes, de música y de actores a nivel mundial inclusive. En todo el mundo se escuchaba el tango, sobre todo la voz de un morocho que se llamaba Gardel. Habría infinidad de historias para contar sobre la radio, pero hoy me voy a detener en una sola. La Columbia Broadcasting Corporation, una empresa de radiofonía norteamericana, más conocida como la CBS, tenía un ciclo semanal, el Teatro Mercurio en el Aire se llamaba, y contrató a un joven director. Tenía 23 años, se llamaba Orson Welles. ¿Para qué lo contrató? Para que haga uno de esos programas, de esa serie que hacía habitualmente. Acordaron que la primera emisión sería el domingo 30 de octubre de 1938, a las 21 horas. Emitirían la adaptación de la novela escrita 40 años antes por el británico Herbert Wells, La Guerra de los Mundos. Los oyentes estaban habituados a estos ciclos y todas las semanas presentaban una obra literaria distinta, que se presentaba con una semana de anticipación y se la promocionaba durante toda la semana. Además había revistas especializadas que anticipaban la programación de cada domingo, así que tengamos en cuenta que la emisión de La Guerra de los Mundos no fue ninguna sorpresa para nadie, simplemente estaba programada. El contexto social de 1938 en el mundo era crítico, sobre todo en Estados Unidos, que venía de una crisis económica de 1929 y la falta de trabajo y la escasez de recursos todavía se hacía notar. Además, la situación europea, posterior a la Primera Guerra Mundial, no había cerrado bien y se olía olor a pólvora. Se suponía que el movimiento de tropas que había en Alemania podría tarde o temprano desencadenar en otra guerra. Pero volvamos a lo nuestro, los medios de comunicación. Orson Welles, ¿recuerdan? El de 23 años, contrató artistas, músicos, guionistas, y para darle la adaptación radial a la novela, usó formatos actuales de 1938, como la música o las notas periodísticas. Es decir, atención a esto, contó la novela en tiempo presente como si estuviese ocurriendo en este momento. El radioteatro comenzó luego de una breve introducción con la música más escuchada en el mundo. ¿Cuál era? El tango. ¿Qué tango era? La comparsita, creada por Gerardo Mato Rodríguez cuando apenas tenía 18 años de edad. Repasamos. El que fue a escuchar ese día la novela
por radio de la Guerra de los Mundos, se encontró con la comparsita. Es decir, que un tango fue lo que ocasionó todo el gran problema. Confundió a todos. La gente dudó cuando escuchó la música. Pensó que la emisión de radioteatro tendría algún desperfecto. Hasta que escuchó la voz de Frank Readick, el autor que interpretaba al reportero que presenciaba la invasión marciana, interrumpiendo la canción. El actor había ensayado su papel con la voz y la interpretación de Herbert Morrison. ¿Quién era Herbert Morrison? Había sido el periodista que había quedado en los oídos de todos los norteamericanos cuando relató en vivo por radio la tragedia del Zeppelin alemán, el Hindenburg, que se había incendiado en Nueva Jersey un año antes con 35 fallecidos. El primer episodio trágico que se emite en vivo y en directo por la radio. Se usó la misma estructura. La novela continuó con fragmentos de música, interrumpidos con notas periodísticas, adaptadas al argumento original. Luego se escucha el tango Por una cabeza, que fue inmortalizado sin duda por la voz de Carlos Gardel. Mientras tanto, el público que no había leído la novela o no reconocía la adaptación, se asomaba a sus ventanas y creía ver algo en el cielo. Esto se llama psicosis colectiva. Cuando a uno lo estimulan de cierta manera, cree que eso está ocurriendo. Más de uno creía ver objetos en el espacio y sentía murmullos y gritos. ¿Por qué sentía murmullos? Porque había mucha gente en la calle, porque era la noche de Halloween. ¿Cuántas cosas se dieron juntas? Toda esta mezcla de sensaciones, más una supuesta voz del presidente norteamericano, o imitada, en el radioteatro donde se decía que este era el fin del mundo, había ocasionado un problema terrible en la sociedad. Los teléfonos colapsaron tanto en la policía como en la CBS, mientras que Orson Welles y su equipo seguía representando en vivo radioteatro. No tenían la menor idea que eso estaba pasando afuera. El director de la emisora lo llama a Welles y le explica lo que ocurre afuera. Welles le dice, pero esto es ficción. Si usted sabe que esto es ficción, desconociendo las consecuencias que había creído el público que estaba en la calle. Insiste el director. Ellos creyeron que es verdad, le dice a Welles. Dígales que es mentira, por favor, dígaselos. Welles rápidamente redacta el final otra vez, quedando muy poco tiempo para terminar el programa, que solo duró 1 hora. Y en esa hora el mundo creyó que eso se acababa, como se acabó este programa.